Bellísimo, tenemos la apasionante historia de Ismael Cala. Muchas gracias por acompañarnos a uno de los motivadores más importantes de Hispanoamérica. Él, sin duda alguna, los va a apasionar con la historia de su vida. Aquí, Ismael Cala, es Magañísimo. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Yo feliz de poder conversar contigo, con todos los que nos ven y nos escuchan alrededor del mundo. Y me encanta este proyecto que con tanto éxito has emprendido. Me da muchísimo gusto saludarte y escucharte, Ismael. Estamos viviendo una época complicada sociopolíticamente. O sea, creo que yo tenía muchos años de no ver en las noticias saqueos de tiendas en los Estados Unidos, violencias, incendios, protestas. Tiene que ver con muchas palabras que no me son muy agradables. Como la discriminación, como con la falta de solidaridad, como el descontento, como la impaciencia, como el dolor. Yo no sé desde tu óptica cómo lo estés viviendo en Florida. Lo he estado viviendo mucha tristeza por el hecho que desencadenó las manifestaciones. Lo he estado viviendo con esperanza también de que el nombre de George Floyd y su muerte no quedan olvidados. Y esa esperanza me la han dado la mayoría de las protestas que han sido pacíficas. Sin embargo, he visto también con una doble tristeza el hecho de que la violencia sea una bandera para clamar justicia. Porque yo soy de los pacifistas y de la no violencia, de esa cultura de Gandhi, de Martin Luther King, que tenía su sueño también de la igualdad por los derechos humanos, pero que decía, digamos no a la violencia, porque la violencia no va a cambiar el mundo y no traerá justicia, traerá más violencia. Soy de los que piensa como Nelson Mandela, que además era un hombre que podía haber sido resentido hasta el tuétano, porque 27 años en prisión, los primeros 15 sin recibir prácticamente ración de comida alguna, muy poquita, y durmiendo en el piso, y que cuando fue joven fue llevado a prisión porque sí, desde el sentido de rebeldía, de la injusticia, del apartheid, creyó en la violencia y se metía en manifestaciones que se tornaban violentas. Pero fíjate, 27 años después, Luis Mandela en la cárcel sale con una conciencia elevada, primer presidente negro en Sudáfrica, pero no para discriminar a los blancos, porque ya no había resentimiento, ya había en su alma y en su corazón perdón, deseo de reconciliación, de unidad. Entonces, realmente es muy triste porque yo que vivo en Estados Unidos te puedo decir que sí se siente el racismo, que sí se siente la discriminación, fundamentalmente con las personas de la raza negra, pero también con los latinos y también con los asiáticos, ahora después de lo que vivimos con el coronavirus que obviamente vino de Wuhan en China. Entonces, basta de que nosotros no entendamos que somos uno, que estamos conectados, que nuestra casa ni siquiera son las fronteras del país donde nacimos, que tenemos una casa común que es el mundo y que el color de la piel o el estatus social no significa demasiado si nosotros nos amamos tal cual somos, porque somos seres humanos, espirituales, únicos. Entonces es un tiempo de reflexión muy profunda. Oye, Ismael, ¿y no te parece de pronto que, o sea, yo te he oído decir muchas veces que las casualidades no existen, que todo tiene una causa? ¿No te parece demasiado puntual que estén sucediendo tantas cosas que teníamos tanto de no ver? O sea, me refiero a una pandemia, a una protesta sociopolítica de este nivel, a tantas angustias, tantos desastres sociales y tantas guerras, tanta violencia y sobre todo tantos fenómenos telúricos que tienen que ver con situaciones sociales, cósmicas que no podemos controlar. No sé, eso a mí me alarma mucho y creo que es el sentir de muchas personas. Mucha gente habla de que tal vez estemos llegando al final de una era y comenzando otra, o que sean señales para darnos un nuevo foco en la manera de vivir. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Yo no creo demasiado en las casualidades, sí en los golpes de suerte, donde llegan cosas que tú no tenías en tu mapa mental maestro y te sacuden de manera agradable o de manera algo intensamente trágica, pero también para dejarte una enseñanza. Esa es la llegada del 2020. Yo no creo que hay casualidad. Yo creo que la energía de creación amorosa e inteligente, que muchos llamamos Dios, pero que el que no cree en Dios puede decir es el universo, es el cosmos, es la galaxia, sabrá Dios,
Pero mira, hasta sabrá Dios, porque es que yo confío tanto en que hay un Dios que es una energía, no tiene contrato de exclusividad con ninguna religión. Es simplemente esa energía creadora que ha unificado en leyes maravillosas que se cumplen en la naturaleza, se cumplen en nosotros y se cumplen en los elementos que nos rodean. Y fíjate si no es casualidad que 2020 es un número maravilloso porque significa la visión aparentemente perfecta de ambos nuestros ojos. Cuando uno tiene 20/20 y tú sales del oftalmólogo y te dice, usted tiene 20/20, usted tiene visión perfecta. Entonces, 2020 era el año destinado a crear para nosotros una visión perfecta. Pero para que esa visión perfecta pueda quitarnos el velo, la ceguera con la que la humanidad estaba viviendo, a veces no queda otro remedio que tocar fondo, llegar a crisis muy profundas para que pueda haber un despertar de conciencia dentro de cada uno de nosotros y decir, ¿hasta cuándo? ¿Qué más nos puede pasar? Ayer, por ejemplo, aquí en Miami, que sabes que desde junio primero, creo, hasta octubre, estamos en temporada de huracanes, un vecino mío, empresario español, me dice, Ismael, no lo puedo creer. Primero la pandemia, luego las protestas y manifestaciones y violentas además. Lo único que nos falta es que llegue un huracán. Y le dije, bueno, Carlos, si llega el huracán es porque es parte del plan para nosotros crear esa visión 2020 y esa visión con un baño de humildad que nos haga a nosotros entender dónde están nuestros valores y principios humanos. Porque yo siento que nuestras sociedades occidentales, fundamentalmente capitalistas, nos llevan a un proceso de producción continua para la supervivencia y la posesión de cosas. Y no nos dan mucho tiempo y pausa reflexiva y silencio, Luis, para entrar aquí, a nuestra verdadera casa espiritual. Estar en contacto con el corazón, crear compasión para los demás, saber perdonar mejor, entender nuestras emociones, entender que no estamos separados de la naturaleza y que la hemos abusado demasiado ya en este hermoso planeta que nos toca como casa. Entonces, esto mismo de las desigualdades y el racismo, todo eso hay que limpiarlo. Entonces, al final siento que esto que le está pasando al mundo en este momento es para hacer un pare de esa producción continua, que fíjate que la mayoría de los negocios se han paralizado, para que nosotros tengamos la oportunidad de entender cómo estamos viviendo y de reflexionar si queremos volver a esa vieja normalidad. Cuando yo escucho a alguien decir, no, es que yo quiero que ya esto se acabe para volver a lo que tenía, a quien era, a lo que hacía, yo digo, no estamos aprendiendo entonces. Porque esto no nos pasó así por azar, no es un accidente. Esto nos pasó para que nosotros salgamos fortalecidos, mejorados. Claro, va a haber dolor, va a haber pérdidas, va a haber una sensación de desgarramiento, pero esa es la única manera de transmutarnos y elevar nuestro estado de conciencia. Y sabes, sobre todo, caer en cuenta de este tipo de reflexiones que pueden resultar terriblemente dolorosas y muy complicadas de aceptar, pero yo no sé si tú lo notaste, Ismael, pero, o sea, en el tiempo que nosotros no estuvimos en el mundo, porque esta nueva normalidad pues está regresando de manera escalonada. Tampoco podemos decir que esto ya se acabó, pero sí No, podemos decir que estamos volviendo, ¿no? Pero en el tiempo que estuvimos totalmente fuera del mundo, en el que veíamos las calles desoladas, en el que no había gente en los parques, en el que, o sea, pareciera que el mundo no nos extrañaba. Entonces, bueno, es muy raro saber que y nosotros sí algunas, extrañamos. oye, y algunas criaturas además agradecieron nuestra ausencia. Los animalitos volvieron a las calles. Yo aquí que Pues, vivo en una zona de edificios en Brickell, nunca en mi vida vi tantas aves, tantos pajaritos. Nunca pude sentir desde este balcón, justo que tú ves aquí detrás con vista al mar, un amanecer que no era solo el sol, porque yo siempre me he levantado para ver el sol salir. No, pero ahora era el sol acompañado del vuelo y el canto de aves que yo nunca vi antes de la cuarentena. Y sabes, hubo un día que fue una cosa mágica, me asomo al balcón que da a la avenida principal aquí frente al edificio y veo 6 pavos reales por el medio de la calle, pero además como la calle estaba desierta, nadie les molestaba. Yo digo, Dios mío, estos pavos reales estaban cerca, creo que en Coconut Grove hay gente que tiene, y han venido caminando por kilómetros porque sienten que no hay ruido, se sienten seguros. Entonces, la verdad, cuando tú ves el gran ganador de todo este detenerse y detenernos, fue el planeta respiró, las fábricas dejaron de contaminar el medio ambiente, los aviones, que por mucho beneficio que nos dan, también contaminan, pues el planeta respiró.
Y yo creo que también habrá un aprendizaje, un crecimiento, una nueva fórmula de esperanza para todos. O sea, porque a fin de cuentas, no podemos dejar de formar parte de nuestra propia especie. Somos, o sea, seres humanos. Y independiente a lo que tú decías, que es muy importante lo que estabas señalando, de la nacionalidad, de la raza, de las preferencias, o sea, todos somos una misma Así fórmula es. de vida. Y yo creo que esto a lo mejor nos puede regresar un poquito a humanizarnos un poco más y a preocuparnos un poco menos por determinadas cosas que no serán tan interesantes, ¿no? O sea, creo que pasan a segundo plano cuando hay este tipo de crisis, que si tenemos un auto, que si podemos comprarnos determinada cosa, que si las vacaciones, que si, o sea, porque todas esas cosas las hubiéramos cambiado por un abrazo de nuestros ancianos, Así es. tuvimos que dejar de verlos. Así es, qué interesante esa reflexión que has hecho porque es verdad, hay cosas que uno deja de valorar porque están continuamente presentes en nuestra vida. Eso en neurociencias, para que no pensemos tú y yo o alguien que nos está escuchando y viendo que es un problema nuestro, no, nos pasa a todos. Nuestro cerebro humano devaloriza, devalúa lo que tiene mucha presencia en cotidianidad. Por eso en neurociencias se habla de adaptación hedónica. Hedónica viene de la belleza. Y yo digo que hay filósofos populares, como lo fue el gran José José, México para el mundo, que cuando dijo en una de sus canciones, hasta la belleza cansa, estaba refiriéndose, a lo mejor no sabiendo el concepto neurocientífico, de esto que nos pasa a todos, que es adaptación hedónica. O sea, cuando ya tienes cariño, ya dejas de darle valor al cariño que estás recibiendo porque siempre lo tienes. Pero lo Ahora, tuvimos. cuando lo pierdes, en el momento en que hay ausencia de eso, lo revalorizas. Entonces, qué interesante lo que has dicho, porque no sabes cuánto yo clamo por volver a abrazar a la gente. A mí me gusta dar abrazos de más de 6 segundos para que el cerebro pueda recibir neurocientíficamente el efecto. No esos abrazos que la gente te da como si tú estuvieras contagiado y no por el coronavirus, lo daban antes así, por protocolo. Yo no soporto abrazos así, mejor no los des. Cuando yo doy un abrazo donde me fundo por 6 segundos porque estudié que es el tiempo que necesita el cerebro para reconocer químicamente que hay alguien que te está protegiendo. Y los abrazos son sanadores, mi querido Luis. Ismael, fíjate que me gustaría platicar contigo de cómo has llegado al punto en el que estás, porque cuando yo te conocí, eras líder nacional en los Estados Unidos de las noticias. Mm, Sea, eras esa persona a la que nosotros le teníamos depositada nuestra credibilidad, porque cualquiera de las cosas que tú dijeras sabíamos que venían de una manera objetiva, clara y precisa. Te convertiste en el líder de las noticias. Y de buenas a primeras, un día, aunque yo siempre supe que eras una persona muy inteligente y muy interesante y muy entregada al estudio filosófico y a las corrientes positivas que llenan el alma, porque cuando platica uno contigo fuera de cámaras lo sabe, pero la gente no lo sabía tal vez tan claramente. Y de mm, pronto nos llegaste con la sorpresa de que dejabas el mundo de las noticias de manera parcial, es decir, no al 100%, pero sí más directamente para otras cosas, para convertirte en lo que eres ahora, un gran conferencista, una persona que nos invita siempre a disfrutar de tus conversaciones, pero en otra fórmula. ujú. Pues mira, siento que fue un llamado de Dios, no tengo cómo explicarlo porque en mi mapa mental maestro, desde mi ego, yo me iba a morir únicamente siendo un comunicador en medios masivos, ya sea noticias, también me gustaban los programas de variedades, programas para la familia, entretenimiento sano, como el que hice en México por muy corto tiempo, porque no me salió bien ese, qué tarde tan padre en el 2008, pero siempre me vi, sí, siempre me vi en eso, en los medios masivos, radio, que me fascina la radio. Sin embargo, algo fue pasando dentro de mí, sobre todo después de los 40 años, ya estando con Cala, el programa de entrevistas en CNN en español, donde yo me di cuenta que el personaje le estaba ganando a la persona, que Cala como personaje le estaba ganando al Ismael, que es ese que existe cuando estás tú desnudo, solo, mirándote frente al espejo y dándote ese diálogo que a veces es cruel o a veces te tienes que envalentonar y decir, oye, tú sí vales, tú sí te amas, te gustas a ti mismo. Yo decía, aquí hay una disparidad y quien no se encuentra adentro se pierde fuera. Sí,
Y la verdad tomé esa decisión porque venía desde el alma, venía desde el corazón. Obvio, fue una decisión que me costó mucho ejecutarla porque mi mente decía, es un suicidio profesional, nadie deja lo que tú has logrado. Te falta año y medio de contrato. ¿Cómo se te ha metido que te vas ahora? Ni siquiera yo esperé el terminar 3 años de mi gran último contrato. Entonces, la verdad fue un momento muy difícil para mí, lo agradezco eternamente, viendo lo que hoy está viviendo el mundo. Digo, qué bien que lo hiciste, Ismael, en el 2016, porque pudiste crecer espiritualmente, emocionalmente, con todas estas herramientas y habilidades que hoy me permiten acompañar en estos procesos y tiempos difíciles a otras personas, y no hay nada que me dé más satisfacción que eso. Entonces, la verdad te digo, lo que en su momento parecía un suicidio profesional, porque hay gente que se atrevía a decirme, sin la tele no vas a ser nadie. La gente ve tus conferencias porque estás en CNN, la gente compra libros porque estás en CNN, la gente te escucha porque estás en CNN. Y ahí yo decía, qué preocupación. Entonces me quieres decir que si CNN mañana me vota, ¿yo no valgo nada? No, espérate, un momentito. Aquí hay 50 y 50. Entonces yo siempre he visto en todo lo que hago con alguna otra marca un ganar-ganar. Porque si la otra marca a mí me está dando nada más y yo no le aporto nada, entonces me votarían. No tendría yo Claro. un aporte de valor. Y eso es lo que le quiero decir a mucha gente que tiene una identidad tan única, apegada al único éxito que tiene hoy y que se aferra, y que ahí uno sufre mucho, porque nosotros somos seres que no somos monotalentosos, somos multitalentosos, pluritalentosos. Y esa es la oportunidad de la vida, Luis, reinventarnos, tener la humildad de decir, espérate un momentito, este éxito me define hoy, pero no quizás mañana, mañana tengo otro y me va a costar emprenderlo, pero disfruto el proceso de subir la montañita una vez más. Y la verdad, yo siempre he sido así, siempre he sido alguien que no quiere sentir que ya llegó, porque en el momento en el que yo sienta que ya llegué, dejo de aprender, dejo de tener sed y hambre por conocer mucho más que aún no conozco. Entonces, la verdad ha sido maravilloso. Y ahora sí estoy listo para volver a la televisión porque siento que tengo 4 años en los que llevo preparándome tanto y siento que el mundo está tan hostil, que hay tantas malas noticias, que puedo aportar algo en los medios masivos de comunicación con todo lo que he podido meter dentro para aportar cosas positivas a la gente. Así que estoy abierto a iniciar un nuevo ciclo en televisión porque pues ya toca, ¿no? No, pero aparte, sabes que yo creo que a como te escucho, la situación y la oportunidad van más allá de los medios de comunicación. O sea, tu feeling en este momento es de crecimiento. Yo te escucho muy en tu lugar, muy claro, muy preciso en lo que quieres y cómo lo quieres. Entonces, si en este momento te llegara alguna otra oportunidad para regresar a algún medio de comunicación, televisión, radio, el que sea, o sea, seguramente lo vivirías en otra perspectiva porque tú has cambiado. Porque, o sea, porque tú por dentro eres diferente, luego entonces te proyectarías distinto por fuera. Así es, totalmente de acuerdo, y me lo decía también ayer una productora ejecutiva que tenemos mucha confianza y lleva años ella haciendo televisión. Me dice, Ismael, si vuelves a la tele lo vas a hacer mejor. Y aún ya lo hacías bien, pero creo que lo vas a hacer mejor. Y le digo, estoy totalmente de acuerdo, porque es que el Ismael de hace 4 años no es el mismo de 4 años después. Y la verdad, ese es el lindo proceso que todo ser humano tiene que ver, no compararse con otros, porque cuando te comparas con otros vas a frustrarte, vas a crear celos, envidia, te estás comparando con alguien que tú no sabes en realidad porque no conoces detalles y está viviendo el volumen 5 de su historia de vida, capítulo 3, y tú te estás comparando y tú estás en el volumen 2, capítulo 5. Entonces, sí, o sea, esas comparaciones que cuando joven yo la hice y por eso sufrí tanto, y de hecho yo comento en mi primer libro, El poder de escuchar, que a mí me tocó purgar la envidia porque fui un joven envidioso. Y la Oye, envidia es un cáncer emocional que luego se puede somatizar como un cáncer físico, ¿eh? Ojo, porque es demasiado tóxico lo que la envidia provoca dentro de un ser humano. Me costaron años para sacar eso de la envidia. Entonces, hoy yo simplemente comparo, admiro a otros, digo, ¿qué cualidades de esa persona puedo pedir prestadas porque las necesito crear en mí y las celebro en esa persona, pero ya sin nada negativo? Y al mismo tiempo sí me exijo mucho y me comparo y digo, Ismael, ¿eres mejor hoy que el Ismael de hace un año? Pues bien, pero si yo siento que involuciona, estoy peor, yo digo, ¿qué está pasando? O sea, porque la vida debe ser eso, debe ser una evolución constante en términos de conciencia, de inteligencias fluidas,
espiritual, comunicativas. Eso es lo que a mí realmente me parece que es el camino de una verdadera maestría de vida. Y también sabes, Ismael, creo que los medios de comunicación se han transformado en los últimos años. O sea, hubo un tiempo en que si tú no estabas inmerso en algún medio de comunicación masivo, como los que nos teníamos acostumbrados de manera tradicional, que era la televisión, que había 3 o 4 posibilidades de cadenas, o la radio, no existías. Exactamente. Ahora la vida ha transformado tanto las fórmulas de comunicación que ya hay contenidos y producción de contenidos digitales, audiovisuales, audiolinguales, por todos lados. O sea, ya las plataformas son tan variadas que si no tienes televisión abierta, tampoco es un requisito para Bueno, trabajar. a veces, de hecho, no tener televisión abierta es lo que necesitas para poder lograr crear una verdadera comunidad de nicho que nos siga por el contenido y no por, como digo yo, la hojarasca, ¿no? La hojarasca. Entonces, te lo digo porque yo llevo 4 años sin televisión, ni radio, ni ningún medio masivo de comunicación y mis redes sociales han crecido y han crecido enormemente. ¿Por qué? Porque me dediqué a crear ese nicho y gracias a que la tecnología, tal cual has dicho, nos permite a cada uno de nosotros tener nuestro canal de YouTube, que es tu canal de televisión propio, tus redes como Instagram, como LinkedIn, como Facebook o Twitter, más informativas. Entonces, gracias a Dios, se democratizó el poder de comunicar y el poder de influir en otros. Y hoy lo sabemos que hay influyentes en redes sociales que no abierta ni siquiera de cable y que tienen 6 y presentadores de programas de alto rating. Cuando tú ves sus redes sociales, lo que tienen es 500,000. Entonces no te explicas el fenómeno porque son gente que está sobreexpuesta, pero es que el mundo cambió y hoy nosotros dirigimos nuestra atención a lo que nos interesa y nos enganchamos con quien de verdad resuena y nos conecta desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad. Oye, ¿qué tal eres para jugar, Ismael? Te tengo una propuesta. ¿Jugamos? Vamos a jugar porque estamos en cosas muy serias. Me encanta jugar, aunque no soy muy bueno para jugar en el sentido de que si los juegos implican memoria, yo a veces Tenemos un digo, problema. pero no importa, nos reímos. Al final, Claro, cuando uno claro. juega, lo importante es reírse, ¿no? Opino lo mismo que tú. A mí me gusta mucho jugar porque me resulta demasiado lúdica la fórmula de reírme Exacto. de mí mismo. Pero bueno, vamos a ver. Este es muy sencillo. Yo te voy a decir el nombre de un intérprete, hombre, mujer, grupo, lo que sea, y tú vas a cantar un cachito del estribillo de la canción primera que se te venga a la cabeza de esa persona. Dios, ayúdame. Y luego tú me regresas a mí el mismo proceso, ¿te parece? Me parece fantástico, padrísimo. Venga. Ok, bueno, entonces yo te voy a decir a ti, este, Juan Luis Guerra. Me sube la bilirrubina, ja, ja, me sube la bilirrubina. Muy bien, lo lograste, te toca. Ok, para ti, Madonna. Like a bird. ¿Por qué sabía que ibas a cantar esa, Luis Porque es Magaña? tu canción. Oye, pero es que sabía que ibas a cantar esa. Bueno, muy bien. ¿Cuál me toca? Ok, ahora yo te voy a decir a ti, José José. Ay, Dios mío. Pero lo dudo. ¿Es esa de José José? Claro, conmigo Ah. te decía. Es que no me sé la letra, pero me sé la melodía, Es una digamos, ¿no? gran canción, es una gran Sí, canción, me parece sí. maravilloso. Oye, ahora te toca. Ay, ¿verdad? Me toca a mí. Ok, ¿cuál pongo que sea? Celine Dion. Ay, 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 ay. Everything, ¿cómo es? Everything Esa. I brought you, I need you, I feel you. Y entonces te pones así, en el timón del barco, Oh, tú y a yo recibir, cantando. a recibir el aire en la cara. No, 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 ¿qué va? Dios mío, si Celine Dion nos oye, ¿no? A No, bueno, se nosotros. desmaya, se desmaya. Pero le estamos haciendo un gran homenaje. Oye, Eso es verdad, eso es verdad. te toca, te toca. Te voy a decir ahora otro. Chayán. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, la, ¡Claro! Muy la, la, bien. la, la, Muy bien, la. muy bien. Te toca.
Paquita, la del barrio. Rata de dos patas, ¿qué estás haciendo ahí? ¿De qué? Eres tan diminuto, tan idiota, no sé qué, tan chiquitito, que no Me sé qué. encanta, me encanta. Sabes que Paquita, la del barrio, es una de esas personas que aún no me ha tocado entrevistar y Es que realmente maravillosa. yo muero por entrevistarla porque me parece un personaje único. Entonces es uno de esos que se disfrutan. Así que me queda en esa lista de No, personas que fíjate voy a que me entrevistar. parece, Paquita, además me parece ese tipo de personalidades que tienen un nivel de identificación popular tan fuerte, tan alto, tan contendiente, que te emocionan. O sea, Así yo es. a Paquita la he entrevistado en muchísimas ocasiones porque pues obviamente vive aquí en México y bueno, ahora ya no, ahora vive en Veracruz, cerca de la Ciudad de México, pero Mm. pero siempre es un placer porque además no tiene pelos en la lengua, Ismael. Es Bueno, así de divertida. a mí me gusta, yo prefiero la gente que habla con mucha honestidad y sinceridad a los que al contrario no sabes nunca cuál es su verdadero pensamiento o sentir de algo. O si te están Porque, mintiendo, exacto. sí, exacto, porque la autoexpresión honesta es lo más lindo que puede crear confianza entre los seres humanos, ¿no? Oye, fíjate que eso, ahora regresando a la charla, me gustaría muchísimo preguntarte eso. ¿A quién ha sido la personalidad? Porque a ti te ha tocado de todas las comarcas, o sea, gente de la política, de la religión, Ujú. celebridades del espectáculo. ¿A quién ha sido a la persona a la que más has disfrutado en una conversación? Ay, esa pregunta, qué difícil porque disfruté tantas. Wow, que hacer una es complicado, pero te voy a decir una y el porqué de esa, porque cada una te podría dar un porqué diferente. Pero una de las conversaciones que más yo me disfruté, porque además la quería demasiado, fue con Larry King. Porque Wow. para mí, como maestro de comunicación, Larry King, en primer lugar, era el que hizo el show, el mismo formato que fue Cala en CNN en español, fue Larry King por 25 años en CNN en inglés a nivel global. Entonces, obviamente yo a este hombre lo admiraba, lo estudiaba y me parecía de un periodismo generoso, compasivo, empático, un tono de voz manejado y con un poder de escucha atenta, activa, extraordinario. Entonces, la entrevista, además fueron 3 entrevistas, pero la entrevista para el programa de CNN en español, en el mismo estudio donde él por años grababa sus entrevistas en Los Ángeles de Larry King, fue para mí histórica. De hecho, yo recuerdo que él me aportó mucho en la carrera, porque me dijo, Ismael, yo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Entonces, mantén eso en tu cabeza. Escuchar es más importante que hablar, vas a aprender, vas a generar confianza, vas a poder ser un gran entrevistador si no te metes en tu cabeza, sino en la cabeza del otro a través de una profunda escucha. Entonces, él me dio tantas claves que realmente yo las puse en práctica y creo que en parte fue el éxito del programa de entrevistas que por casi 6 años conduje en CNN en español a nivel continental. Entonces te diría que si tengo que escoger una de tantas que me emocionaron y me fascinaron, Larry King sí, es top, porque para mí es uno de mis maestros junto a Oprah Winfrey en qué estilo de comunicación yo he querido desarrollar a través de mi carrera. Oye, dime una cosa, Ismael, ¿hay algún sueño postergado, algo que tú tengas en la cabeza que en algún momento pienses aventar al mundo o a ti mismo, echártelo encima? Wow, yo soy un soñador, yo tengo muchos sueños. Próximo sueño que lo vengo cultivando desde hace 3 años, más o menos 4, y este año, Dios mediante, se va a realizar. Yo decía a mi equipo, además de viajar alrededor del mundo, donde hemos hecho, por ejemplo, eventos en la Riviera Maya en los últimos 4 años, retiros de liderazgo, yo digo, quiero tener un centro en Miami donde las personas vengan y puedan estudiar, puedan pasar retiros, puedan aprender yoga, meditación, pilates, nutrición consciente, reiki, liderazgo, neurociencias, epigenética, tantas cosas que a mí me han cambiado la vida y que me gustaría poder enseñar con profesores expertos a otras personas. Entonces, fíjate, ese es un sueño y en este 2020, aún con pandemia y con todo lo que ha pasado, yo estoy seguro que se va a hacer realidad de inaugurar en Miami un centro de transformación personal al que estás invitado en cuanto se vaya a inaugurar, yo supongo que será octubre, pues era un sueño y ya creo que se está cristalizando firmemente para que lo podamos hacer realidad. Y obviamente, pues
seguir viajando. Yo sueño con conocer el mundo y que la vida me alcance para conocer cada país de este hermoso planeta, porque todos los países me interesan, me atrapan, me fascinan. Oye, y en tu vida personal, Ismael, ¿has pensado, has soñado en algún momento en casarte, en tener hijos? No, la verdad que yo no sé si porque soy hijo de un divorcio y de un divorcio traumático, para ser honesto. Luis, yo tengo pareja, he tenido relaciones, obviamente, pero nunca me ha pasado por la cabeza todavía firmar un papel o, no sé, como que un matrimonio como figura estable. A lo mejor es tiempo de que ya lo haga realidad, porque también son prejuicios que uno arrastra de condicionamientos de la historia que le tocó vivir, sobre todo a mí cuando era muy niño y fue un divorcio muy feo entre mamá y papá. Y bueno, pues te marca. Y el tema de los hijos es algo similar. Cuando tuve la oportunidad de ser papá, porque vivía con una novia que fue un experimento que hice a los 24 años y ella tenía una niña ya y yo fui padrastro a los 24 años en Cuba. No funcionó, duró un año nada más el experimento. Yo no estaba listo no solo ni para ser padre, tampoco para ser esposo y tampoco para llevar una casa en un país como Cuba donde faltaba todo, hasta la comida. Y entonces, en ese momento, Eva me dice, yo quisiera un hermanito para Rosalina. ¿Te gustaría tener un niño? Y para mí fue como que me hubiesen mentado la madre, porque a los 24 años yo no sabía quién era, yo no sabía qué quería de la vida. Y lo único que sí sabía es que quería irme de Cuba. Y como soy hijo de un divorcio, imagínate, cuando ella me dice, yo digo, pero si yo me voy de este país, dejar un niño atrás, no, o sea, realmente yo no quería repetir el patrón en ese momento de mi historia, donde me sentí abandonado, porque un divorcio a veces implica abandono. Entonces luego ya pasó la vida, migraciones, país tras país, viajando sin asentarte en un lugar. Y bueno, pues así me han llegado los 50 años. No descarto a lo mejor ser papá en momento, pero no es algo que me quita el sueño. No es como algunas personas que dicen, si no soy padre, no estoy completo. Si no soy madre, no estoy completa. No, a mí nunca en la vida me ha pasado eso por delante. Yo digo, si soy padre, qué bien. Si no soy padre, tengo la oportunidad de influir en la vida de muchos otros niños y por eso creamos la fundación. Porque mira, yo cuando veo el trabajo que hacemos con niños que yo no conozco, que los conozco allí cuando llego a Guatemala o a Venezuela o a Colombia, y que estamos transformando sus destinos y ayudando a sus padres a darle una mejor vida, yo digo, si no tengo hijo biológico, no pasa nada. Hay otros hijos que tienen un significado en nuestro trabajo y en nuestra misión a los que le estamos dando todo sin esperar nada a cambio, solo que sus vidas sean prósperas y que vivan como líderes. Entonces es algo que la verdad, si llega, llega y si no llega, pues no pasa nada, ¿eh? Sí, es que además yo creo que hay muchas formas de completar ese ciclo y ese llamado posible que puedas tener a la paternidad o la maternidad. O sea, no es Sí. necesariamente que tenga que ser ginecológico, ¿me entiendes? O sea, hay otras oportunidades y otras fórmulas. Oye, Ismael, cuéntame algo que para mí es importante saber. ¿Tú qué opinas que la gente ve en ti y qué ves tú en la gente? Eso es una pregunta doble Uh, para poder tener esa comunicación directa, esa empatía, esa atracción que provocas y que te provoca. yo veo en la gente, porque esta parte me es más fácil, la otra vamos a ver qué respondo, pero yo veo en la gente, en todo ser humano, veo un reflejo de mí. En todo ser humano veo a una persona que está luchando por ser mejor, que está intentando ser más feliz, tener más paz. Veo una persona que es vulnerable, veo una persona que sufre, porque todos los seres humanos tenemos tribulaciones, y veo a una persona que intenta sentirse que su vida tiene un valor. Entonces, en todo ser humano que yo conozco, siempre veo ese reflejo. No importa si tiene más estatus social o menos estatus social, a mí me parece una comedera de mierda, con todo respeto, y sucede en México porque yo viví en México, el tema de que te tengo que llamar a ti licenciado, doctor, abogado, y cómo la gente camina con esos títulos llenos de estiércol en su cabeza cuando a lo mejor ya ni se acuerdan de qué era la licenciatura que recibieron hace 22 años, pero le están haciendo a otros que ni siquiera le digan el nombre y le digan abogado, licenciado. Eso no lo soporté cuando viví en México. Tengo que serte honesto hasta el tuétano. ¿Por qué? Porque el valor de una persona no está en su título, Luis. Claro que no. Está en la humildad. Y el verdadero liderazgo de una persona es que tú puedes aprender de quien menos te imaginas, del mendigo, del desposeído.
toda historia de alguien que cayó sin casas como homeless, no toda la historia es por un desgano, apatía, no, a veces hay unas razones poderosas sociales y condicionamientos que llevaron a esa persona a un sufrimiento. Entonces, intento todos los días dejar de juzgar tanto. Y es un proceso difícil porque nuestra mente juzga a todos. Pero cuando tú ya sientes que estás prejuzgando, tú dices, ¿y por qué? A lo mejor esa persona que viene a mí no es que sea mala persona, es que tiene un problema personal. Claro. Y yo no lo sé. A lo mejor no es que sea antipática, sino tímida. Y los tímidos a veces son tan retraídos, pero es por inseguridad, no porque son antipáticos y no les quisiera, no les naciera la idea de socializar. Entonces, eso es como yo veo al resto de los seres humanos, porque realmente he aprendido mucho de gente que no tiene millones de dólares, que no tiene la gran mansión, pero que su historia de vida es mucho más contundente que los otros, que son muy ricos por fuera e indigentes espirituales dentro. Entonces, lo lindo es tener los dos, porque yo creo que hay que tener abundancia tanto dentro como fuera, para poder viajar, para poder cumplir tus sueños, para poder dar a otros. O sea, necesitas. Entonces, eso es así como yo veo a la gente. Ahora, ¿cómo la gente me ve a mí? Mira, yo creo que la gente me ve como un ser humano que intenta todos los días ser un poco más real, más vulnerable, más auténtico, más persona, a pesar de ser personaje, porque me ha tocado por años ser alguien que es una figura pública. Entonces yo siento que eso es lo que, sobre todo en los últimos años fuera de la televisión, he logrado. He logrado que el personaje y la persona se encuentren y sean mucho más cercanos. Hace 10 años, el Ismael entre sus amigos era de una forma y el Ismael de la televisión se comportaba de otra. Y hoy lo que yo digo es, no, tiene que ser el mismo, porque si no, es demasiado esfuerzo y si no, además, no es real, no es auténtico, no es genuino. Y la verdad ha sido un proceso difícil, ¿verdad? Pero yo espero que la gente lo que vea en mí sea eso, sea congruencia, sea integridad, sean valores y que me importa el tema de la conciencia, el respeto a los otros, la compasión, porque eso es lo que todos los días yo intenciono que Dios me permita recibir más. Ismael, fíjate que leí hace poco un libro de filosofía hindú que me dejó muy impresionado porque hablaba de la teoría y de la posibilidad que a veces los humanos no tenemos tan claramente ubicados, pero que el dolor a veces te lleva hacia la felicidad, pero Ujú. también la felicidad te puede llevar hacia el dolor, que es un círculo de vida que normalmente se establece y se compone de muchos términos y de muchas situaciones que son ajenas a uno mismo, pero que terminan en el mismo lugar. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿cuál ha sido tu más grande dolor y tu más inmensa felicidad? Wow, mi más grande dolor, los 15 años que no pude regresar a Cuba, que fui vetado por el gobierno por haber tomado la decisión de quedarme en Canadá. Y en ese momento, año 1998, era una ideología muy cerrada contra los que decidíamos no regresar al país. Éramos traidores, considerados gusanos, desertores. Era terrible y yo viví esa tortura psicológica de por 15 años no poder ir a ver a mi abuelita, que por cierto murió sin yo en 15 años ir a verla, mi padre, que también murió sin yo poder ir a despedirme de él, y mi tía abuela, que era la hermana de mi abuelita y con quien yo me crié, al igual que mi abuela. O sea, tres pérdidas muy dolorosas. Esos 15 años fueron muy duros. Yo tuve que, como mecanismo de defensa, bloquear Cuba. Es lo que mi cerebro encontró para no sufrir. Y cuando digo bloquear Cuba es que yo no veía películas cubanas, no escuchaba música cubana, no leía nada que viniese de Cuba. Fue como un bloqueo, una amnesia. Y realmente eso lo sufrí muchísimo. Eso fue, yo comparo que eso no, la No verdad, tiene punto. no tiene otra comparación en mi historia. Y luego el momento más feliz, pues yo te diría que también tiene que ver con salir de Cuba, porque fue un sueño que desde los 20 años, bueno, empezó como a los 12 años, cuando yo me escribía cartas y coleccionaba sellos y monedas de diferentes países porque le escribía a otros niños y adolescentes en México, en Ecuador, en España, y yo siempre quise conocer el mundo. Entonces fui un niño muy inquieto, muy aventurero, muy explorador.
Y desde los 12 años que empecé a través de la correspondencia a querer descubrir el mundo y pedía postales y háblame de tu país y cómo se come y bueno, en fin. Hasta los 28 que no logré salir de Cuba, pues era ¿cuándo sucede esto? Y en el momento en que yo aterrizo en Toronto, Canadá, que veo el skyline, toda la vista panorámica de la ciudad, digo, wow, esto es como estar en una película. Qué increíble esta ciudad, la limpieza, el desarrollo, la automatización, la tecnología. Yo te digo que esos días primeros que yo estuve en Toronto, yo los recuerdo como que era un niño que lo llevan a Disney World y Así que es. descubre un mundo mágico. Entonces, los recuerdo como uno de los días, y no los más, pero es lo que ahora me viene a la mente como uno de los días más felices de mi vida. A mí me hace muy feliz escuchar este tipo de historias de superación, de lucha, de encuentro, porque me parece muy bello, porque es totalmente inspiracional, que fue una de las primeras palabras que utilicé cuando te presentaba, porque para mí tú eres muy inspirador, Ismael. Te tengo una Gracias. gran admiración, mucho cariño, mucho respeto, y he recibido de ti consejos tan valiosos que hoy nos tienen sentados aquí platicando. Así que Ya me recordaste tú esto que obviamente yo me olvidé que te había hablado de haz tu canal de YouTube, lanza tus así es. entrevistas, lanza tus cosas y mira qué bien lo has hecho. Así que me siento orgulloso de que escuchaste el consejo, que ya lo tenías en mente, pero que finalmente tomaste acción. Y que cayó y que nos cayó encima en bonanza y con éxito, con mucho triunfo y con mucha ilusión, Ismael. Qué Oye, bueno. casi nos estamos despidiendo, pero para mí sería muy importante decirte algo, mi querido Ismael Cala. Aparte de agradecerte, en este programa, nadie, ninguna celebridad se escapa de contarnos un secreto. Así que este es tu momento, Ismael. Cuéntanos un secreto esmagañísimo, Ismael Cala. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué secreto puedo contar? Dios mío. Bueno, ¿qué secreto puedo contar? Te digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque yo intento no mantener muchos secretos, la verdad. Pero mira, te puedo contar algo que mucha gente no sabe. Que a los 14 o 15 años, él que hoy la gente ve tan seguro en sí mismo, un chico mente inseguro, amanerado, afeminado, enfaldado, criado por mujeres, muy introvertido, y que le decían Melitín en la familia, porque soy el tercero de los Ismael. Mi abuelo fue Ismael, le decían Melo, mi padre Ismael, le decían Melito, y yo fui el tercero, Melitín, o sea, Ismael Melitín. Pero los chicos en la escuela me decían Maletín. Y yo odiaba el maletín, entre otros absurdos nombretes y cosas. Entonces, y te cuento esto porque la verdad por muchos años yo lo mantenía como secreto en el sentido de que no me gustaba recordar esa parte de mi historia donde yo no era líder, más bien víctima, víctima de los otros, víctima del bullying, víctima de una crianza que luego tuve que empezar a modificar en cuanto a cómo hablaba, cómo me vestía, porque obviamente era lo que sucedió, ¿no? Entonces, yo te lo cuento y digo, no, ya esto no es un secreto, no es absolutamente nada que miro atrás y me crea tristeza o me crea vergüenza. Y lo digo porque siempre hay mucha gente joven que nos mira y cuando uno es joven, que tiene 13, 14, 15, 16 años, está encontrando su identidad. Y muchas veces su identidad la quiere mantener en secreto para pertenecer a un grupo y para que los demás te aprueben. Pero luego he descubierto, mi querido Luis, que el éxito que tú y yo hemos tenido es porque no nos parecemos a muchos más. Porque cuando uno se parece demasiado a un montón de gente, eres uno más del rebaño, de la masa. No te distingues. Entonces quiero terminar con este mensaje, porque lo que en su momento a mí me hacía diferente y yo quería que no existiera para parecerme a los otros, hoy es lo que me dio la semilla de un factor totalmente diferenciador con mucho éxito y es lo que lo ha hecho para ti y para tantas otras personas que han hecho de su persona una marca personal con distinción. Entonces, el mensaje aquí es, hay un gran secreto en la vida y es que lo que te hace diferente te hace potente, no es al revés. Lo que te hace diferente te potencia. Así que ama tus diferencias y cultiva esas diferencias porque ahí está tu clave de éxito.
Es una gran enseñanza la que nos estás compartiendo, Ismael, porque yo creo que el salto del bullying al liderazgo es un asunto de elección. Es Ujú. simplemente descubrir cuál es esa fortaleza que a los demás les parece una flaqueza y Así en es. automático te conviertes en líder. Correcto, correcto. Muchas gracias, Luis. Tú también eres un filósofo, ¿eh? Oye, por favor, de ninguna manera, nunca podría hacerlo, pero te agradezco muchísimo que me hagas el favor de estar con nosotros aquí en Magañísimo. Ha sido verdaderamente un placer, un honor, una gran enseñanza y sobre todo un momento de esparcimiento muy atractivo. Muchas gracias, Ismael Cala, por estar con nosotros en Magañísimo. Ha sido muchísimas formas de emoción estarte escuchando hoy. Gracias, Luis. Te quiero mucho, te respeto, te admiro y que sigan los éxitos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y hasta la próxima para toda la gente que nos está haciendo el favor de ver y escuchar en Magañísimo. Muy buenas noches, que tengan un espectacular momento con su familia y con ustedes mismos. Y hasta aquí nuestra conversación con Ismael Cala, uno de los motivadores más importantes de Hispanoamérica. Gracias por acompañarnos en Magañísimo y gracias a usted por estar ahí. Hasta la próxima.